Una semana aparentemente muy tranquila, esta semana que terminó el 20 de abril. Sin embargo, seguimos con tasas altas, los precios siguen subiendo mes a mes, año a año. Estamos viendo un mercado de renta que parece desacelerarse, pero no necesariamente es así, sobre todo en la Florida. Tenemos que estar con mucho cuidado, revisando con detalle, revisando con lupa todo lo que sucede en el mercado, porque esto puede ser la diferencia de tener o no tener éxito a la hora de invertir o comprar tu primera vivienda. Eso es lo que nosotros analizamos aquí semanalmente en todos nuestros podcasts de dónde vivir en Miami, porque queremos darte a ti la mejor y la mayor información posible para que tú tengas el superpoder de estar informado y con esta información puedas cambiar el juego de tu vida personal, el juego de tu vida familiar con temas de bienes raíces. Aquí te vamos a traer fuentes totalmente transparentes. Vas a ver de dónde provienen los números de Zillow, provienen de Redfin, de dónde vienen todos esos números del censo de los Estados Unidos para que tú puedas tomar la decisión, porque aquí no se trata de decirte que todo está bello, que todo está perfecto y que siempre puedes comprar. No, no siempre se puede comprar, no siempre se puede invertir, pero sí se puede conocer tu escenario, puedes conocer cuáles son los números que están funcionando para ti y dónde pueden estar cada una de las oportunidades necesarias para tú, cuando des el paso de invertir o de comprar tu primera vivienda, estés en el momento ideal para hacerlo. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina, encantada de estar con ustedes el día de hoy. Jenny. Una vez más, una semana más, ya tenemos casi 2 años, pronto los vamos a estar cumpliendo, 2 años con nuestro podcast y realmente estos números cada semana nos sorprende. ¿Qué ha pasado? Empezamos como siempre con tasas de interés. ¿Qué ha pasado con tasas de interés? Las tasas de interés la tenemos esta semana 7.44. En 7.44 ha sido una semana con bastante poco movimiento, pero las tasas se han mantenido altas. Vamos a ver, como siempre, el resumen de la semana. Aquí podemos ver más o menos cómo se movieron las tasas. 7.30, 7.44, 50, 41, 43 y 7.44. Las tasas cierran en 7.44. El mercado ha estado muy convulsionado, pero esta vez no en el sector inmobiliario. El movimiento del sector inmobiliario vino la semana pasada, cuando efectivamente los reportes de inflación señalan que la inflación está más alta de lo que ha debido estar o lo que ha podido estar y las tasas subieron. Esta semana el mercado se ha comportado muy anómalamente, pero lo que tiene que ver con la bolsa de valores de New York, la bolsa de valores más grande del mundo, donde las acciones tecnológicas cayeron y las acciones tradicionales se mantuvieron fuertes. Un poco los inversores han estado extrayendo dinero de esas grandes inversiones que hicieron en temas tecnológicos, como que ya no sigue creciendo el sector tecnológico para los inversionistas, retiraron dinero, lo llevaron al oro, lo llevaron a bonos, los bonos se fortalecieron, el oro también se fortaleció. Semana extraña, pero seguimos a la espera, Jenny, de qué va a ser la Fed este año. Se Sí. hablaba de 7 recortes este año cuando empezó el año, luego se hablaron de 6, luego hablaron de 3. Yo, en lo particular, nosotros en donde vivir en lo particular, yo no creo ver más de 1 o 2. Año electoral, año complejo, año que aún estamos en abril y electoralmente no lo hemos sentido, pero se va a sentir a mediados del año. Por esta semana, tasas altas. La semana que viene esperamos tasas altas. Recuerden la reunión de la Reserva Federal es en mayo primero. En mayo primero veremos, no creo que recorte, pero veremos el discurso. ¿Por dónde va el discurso? Si la Fed ya cambió el modo de hablar y ya no está hablando de recorte, sino vaya a hablar de estabilización macroeconómica. ¿Alguna pregunta, Jenny, con este tema? Sí, mira, realmente todas las personas que nos escuchan y que nos llaman siempre tienen la expectativa de qué va a suceder con las tasas de interés y tú lo acabas de repetir. Nosotros pensamos que ellas se van a mantener altas por lo que queda de año, es un año electoral y la pregunta es, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? O sea, ¿se van a mantener altas? Sí. Mira, sí se van a mantener altas. ¿En qué sentido? Si nosotros pretendemos que alto es más de 6%, se van a mantener altas. O sea, no vamos a ver tasas en los 5,
se va a mantener sobre el 6, que históricamente, cuando sacamos el promedio de los últimos 50 años, no son tan altas, porque el promedio de los últimos 50 años estaba entre 6 y 7%. Sin embargo, estamos metiendo que en este promedio están los años muy complejos de 1980, donde las tasas llegaron al 18% durante un par de años, y eso influye en la estadística. Sin embargo, sí, necesariamente va a estar sobre el 6,5, entre el 6,5 y el 7,5. Lo que sí es casi seguro es que no vamos a ver tasas más altas que esto. O sea, no vamos a ver tasas escalando al 8, al 9, al 10. La Reserva Federal no tiene controlada la inflación, eso se vio en el último reporte, pero tampoco está fuera de control, en el sentido de que la tasa no logran bajarse como ellos quisieran. Ellos tienen una tasa interbancaria del 5,5, y esto ha presionado a que la inflación baje, no al nivel del 2% como ellos pretenden, está entre el 3 y el 4, pero tampoco está descontrolada en el sentido de decir seguimos al 8, al 9 o con una tendencia alcista. Entonces, esto va a hacer que se mantenga el 7,5% sin la Reserva Federal estar impactando directamente sobre las tasas interbancarias. Prepararse. El consejo, como siempre, puede ser tu momento, es cuando tú estés listo, siempre va a haber oportunidades, los inventarios están creciendo, cuando las tasas de interés están subiendo, los inventarios empiezan a crecer, y puede ser un momento de tú empezar a balancear entre pagar una tasa alta y poder entrar a negociaciones de precio, por lo menos en condominios. Ya lo estamos viendo en la ciudad de Miami, los condominios han empezado a bajar de precios en algunas zonas. ¿Por qué? Porque hay demasiado inventario, estamos hablando de hasta 8% de inventario en lo que es la ciudad de Miami en condominio, y esos 8 meses de inventario influyen sobre el precio. Entonces puedes compensar quizás la tasa con algún incentivo, si es una vivienda nueva sobre todo, o con alguna negociación de precios si estamos hablando de viviendas usadas. Excelente, excelente resumen, Gabriel. Sí. Ya quería traerles yo a ustedes el artículo de Redfin, como todas las semanas, donde habla del resumen de los precios de la semana. Y esto ya lo veíamos venir cuando subieron las tasas de intereses la semana pasada, y dice un 7.4% promedio del intereses después de la inflación más alta. Esto sucedió después de que la inflación llegó más alta de lo esperado. Y que simplemente no existieran recortes de intereses, como tú lo acabas de decir. ¿Qué sucede? El precio medio de la vivienda en Estados Unidos aumentó un 5% con respecto al año anterior. Y los intereses subieron. Eso ha hecho que el pago medio mensual de la vivienda alcanzara un récord de 2.775, como lo ven en este artículo, que es un 11% más de lo que era el año pasado. Entonces, realmente es un incremento bastante grande, y eso, por supuesto, que me afecta directamente a la asequibilidad de todos los compradores. A pesar de estos números, las solicitudes de compras de hipotecas han aumentado un 5%. ¿Por qué razón? Las personas, muchas, simplemente no pueden seguir esperando, y es el momento de comprar para ellos. Como ayer le estaba diciendo a una cliente que le estaba mostrando unas propiedades, yo les dije, estamos en un mercado que, si tú encuentras lo que estás buscando en el rango de precios que estás buscando, es conveniente hacer una oferta, porque los precios no van a bajar, sobre todo en el área de Miami que nosotros estamos, y es probable que los intereses se mantengan en los mismos términos. Entonces, básicamente, ese es el consejo que nosotros damos. Por último, nosotros tenemos que decirle a nuestros clientes, no hay garantía de que los intereses bajen, eso no hay una garantía, y tampoco hay garantía de que las casas bajen. Si nosotros miramos las estadísticas y si nosotros miramos los números, probablemente se van a mantener iguales en los intereses por un tiempo, y las casas van a seguir subiendo. El último número que me llamó la atención de este artículo de Redfin es que la actividad turística, es decir, los showing, el hecho de las personas salgan a buscar, aumentó un 33% desde principios del año. Eso es un incremento bastante grande. Esto me muestra a mí las intenciones de la gente. Las intenciones de las personas es, van a ver, están calificándose, y en algún momento durante el año van a comprar. Sí, Jenny, es que tenemos que volver a la normalidad, lo que hemos hablado muchas veces, y aquí siempre somos transparentes y honestos con este tema. Nosotros ya no podemos seguir hablando de la pandemia, del pospandemia, de prepandemia. La pandemia fue en el año 2020, estamos en el año 2024, o sea, estamos hablando de que eso sucede hace 4 años. Nosotros no podemos seguir midiendo el mercado por temas de hace 4 años. O sea, ha pasado un quinquenio, han pasado 5 años del prepandemia, pandemia, pospandemia. Ya es un mercado natural
donde la gente tiene hijos, donde la gente cambia de trabajo, donde la gente se muda de ciudad, donde la gente fallece, donde la familia tiene circunstancias normales, que tiene más riqueza o tiene menos riqueza. La vida continúa y al continuar la vida hay que entrar en el mercado. O sea, la gente tiene que vivir en alguna parte. Si sigues pagando renta, dices, ya no quiero pagar más renta, quiero empezar a comprar. O si tienes una vivienda muy grande, dices, la quiero vender, quiero reducirme, lo que sea. Pero no podemos seguir pensando, es que vamos a ver qué sucede porque hay mucha volatilidad en el mercado por el post pandemia. Ya salimos hace tiempo del post pandemia. O sea, el 2023 fue el último año de post pandemia, de volatilidad. La Fed empezó a atacar la inflación y ahí es una nueva economía que están haciendo. Y eso se refleja en eso. La gente empezó a salir a ver nuevamente casa porque hay que tomar decisiones. No podemos seguir paralizados por esto y viendo que se va a extender al 24 y al 25 la volatilidad. En cuanto a esto, yo quería revisar precios, Jenny. Tengo aquí de fuente Zillow, pero procesado por Lance Lambert House Price Tracker, de lo que tiene que ver con las 40 áreas metropolitanas más grandes de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Estamos viendo que en Estados Unidos en general, en lo que es el mes de marzo, eso está en estadística del mes de marzo, si lo vemos, aumento mes a mes, o sea, febrero a marzo, Estados Unidos en general tuvo un 1.1% de subida de los precios de las casas. En lo que va year to date, en lo que va de año, ha subido un 1%, year over year un 4.6%. Y desde el pico del 2022, o sea, desde que los precios estuvieron más altos, un 0.2% y ha caído un menos 4% desde ese máximo pico. Y aquí estamos viendo desde marzo del 2020, que básicamente fue la pandemia, aumentó un 41%. Esas son estadísticas de los Estados Unidos donde vemos todo está en positivo, menos la caída desde el gran pico, pero sin embargo estamos viendo que en los últimos 4 años, estamos hablando marzo del 2020 a marzo del 2024, un 41%. Estamos viendo una revalorización del 10%, mucho más alta del histórico. El histórico es 4.5% por año. Estamos viendo que en los últimos 4 años ha sido de 10% por año. Sin embargo, esto está básicamente influido por los temas de el incentivo que hubo en el post pandemia para que la economía no entrara en recesión. Estamos viendo las principales áreas metropolitanas, por ejemplo, New York sigue subiendo, Los Ángeles subiendo, Houston, Texas subiendo. Estamos viendo que cayó, pero respecto al pico, pero sigue subiendo año a año, mes a mes. En el year over year, Washington muy duro, Boston también muy fuerte con 9.5%, Florida, si lo ven aquí, igual muy fuerte, 1% subimos mes a mes, 1.2 subimos desde en lo que va de año y 7.6 se ha subido en lo que ha sido year over year, o sea, de marzo a marzo. Estas son estadísticas que muestran, miren, la mayoría de los mercados están en azul, mercados en rojo. Austin, Texas ha caído muchísimo desde el pico, sin embargo, todavía está presentando año a año, year to date, una estadística en azul. Básicamente vemos Estados Unidos muy fortalecido. Sin embargo, sé que tú tienes unas estadísticas muy buenas, Jenny, de lo que tiene que ver con el forecast de los precios. Esto es lo que está sucediendo, esta es la foto a hoy, pero sería bueno ver qué está diciendo CoreLogic a futuro, qué va a pasar con los precios. Sí, mira, el artículo de CoreLogic me trae este forecast y es de marzo del 2024 a marzo del 2025. Ellos esperan que haya un aumento year over year de 3.1% y de marzo a abril de 0.4%. Realmente es inferior al que sucedió del 23 al 24, es 5.5%. Vamos a ver qué sucede con este número. Usualmente ellos lo corrigen dependiendo de las tendencias o como vayan viendo que están las tendencias en el mercado, pero básicamente es el forecast al día. Este artículo es del 2 de abril. Adicionalmente, hay algo que me llamó la atención, es este mapa. En este mapa muestra donde están los estados con mayores aumentos en precios y tenemos casi, tú ves, el mapa en su mayoría está en rojo, en la mayoría de estados hay aumento de precios, son pocos donde aquí dice, tiene entre 1 y 3%. No es que no aumenten, es que aumentaron entre 1 y un 3%. Y adicionalmente en este mapa vemos los precios de la vivienda, las 10 metros, donde los precios de la vivienda aumentaron en mayor porcentaje. Y vemos que Miami se lleva el premio con un 10.2%. Realmente, Gaby, esto es a febrero del 2024, vemos como Miami está liderando los metros y realmente los precios aquí, tú ya sabes cómo se mueven los precios en Miami, depende de los productos.
aumentan inclusive más del 10% cuando nos vamos a single family home, y realmente este es un mercado bastante apetecible. Y por último, en esta tabla nos muestra, basados en los números de CoreLogic, cuáles son los mercados en los cuales es más probable que haya una disminución en el precio de las propiedades. Y vemos que la primera es Titusville, está ubicada en Titusville, Florida, tiene 50-75% de probabilidades en que bajen los precios, y la segunda está en Georgia, Florida la tercera, en Washington tenemos la cuarta y la quinta en Florida también. Sí, ¿Cómo lo ves? no, es una situación difícil, Jenny, justamente aquí ya vimos precios subiendo y Sí. tasas de interés altas. La gente tiene que salir, hay que comprar. Es un buen momento porque esa es la pregunta normal. Si tú analizas esto y lo ves, pero es un buen momento para entrar en el mercado, se debería entrar en el mercado. La respuesta, como tú sabes, siempre nosotros, tanto en Invierte en Miami como Dónde Vivir en Miami, es la misma. Siempre es tu momento. O sea, es un poco analizar cuál es tu situación. Quizás es un buen momento para entrar porque hay menos competencia con las tasas altas. No hay inversionistas en el mercado comprando masivamente. Las ofertas en cash que se plantean son por lo general personas como tú que están comprando en cash porque vendieron otra vivienda, pero no estás compitiendo con locuras, no estás compitiendo con situaciones complejas, y puede ser el momento de que puedas entrar, dejar la renta si tú crees que tienes un trabajo estable, que tienes las deudas estables. Pero si es aquel cazador de oportunidades, evidentemente no es el momento. O sea, no es una oportunidad, no es un momento para decir, vamos a cazar oportunidades. No existen oportunidades de mercado, no existen foreclosure, no existe gente que no sepa cuánto vale su casa, no es un tema de decir, bueno, pero es que me voy a pasar de vivo y voy a hacer, no, aquí es un tema de ir con paso muy firme, pero puede ser el momento de entrar. Porque si tú entras en este momento, esperas 2 o 3 años y refinancias, o esperas 2 o 3 años y ves cómo se puede el mercado, ya entraste en un primer escalón, eres propietario, sigues ganando mucha plusvalía en tu propiedad porque los precios siguen subiendo, y quizás en 2 o 3 años puedas comprar una vivienda más grande o la vivienda que quisieras. ¿Sabes? Puede ser un momento para entrar porque hay negociación. Sin embargo, les quiero mostrar lo que ha sido históricamente la asequibilidad de la vivienda. Estamos en uno de los puntos más bajos. Este gráfico viene de la Asociación Nacional de Realtors y es una estadística, es sí, una estadística que viene a mostrar un índice de qué tan asequible es entrar al mercado de la vivienda. Esto está desde 1971. Recuerden, la asequibilidad es esa capacidad que tú tengas de comprar basado en tu situación, ingresos, tu situación personal, el precio de la vivienda y el factor de la tasa de interés. Qué tan fácil es poder comprar una vivienda. Aquí estamos viendo como el año 71 era difícil, bajó entre el principio de 1980, se comenzó a hacer cada vez más difícil, vino la crisis del 2008 en este punto, luego la asequibilidad aquí de cierta manera mejoró, mientras más arriba está mejor. Vemos la gran década importante del 2010 al 2020, donde fue una década especial para comprar vivienda con tranquilidad, tasas de interés estables, precios estables subiendo, y luego vemos con la pandemia cómo la asequibilidad mejora considerablemente en algún punto cuando bajan las tasas de interés, pero luego cae de manera rotunda cuando las tasas de interés más los precios altos suben, y vemos aquí a niveles de lo que pudo ser la década de los 80. O sea, es bien compleja la situación, Jenny, como estamos, pero como decimos, si tú logras entrar en este punto, te puedes beneficiar cuando esta curva empiece a subir, la accesibilidad sea mejor, va a ser el momento de que ya tú estás ganando plusvalía y puedas entrar en una mejor vivienda. O sea, es un punto interesante para todo aquel que esté organizado y todo aquel que quiera hacer las cosas bien, puede ser el momento ideal para hacerlo. Claro, y que adicionalmente, Gabriel, hablando con personas que nos contactan, yo noto que como el mercado está tan convulsionado, las personas tienen miedo, o tienen miedo, no, creen que no califican. Entonces no entran en el mercado simplemente porque consideran que no están aptos para comprar en estos momentos. Y déjenme decirle que más de la mitad de las personas que piensan eso sí califican. Y la única manera de que tú sepas si calificas o no es hablando con un experto, exponiendo tu situación personal y que ellos te digan, ¿sabes qué? Si calificas, te doy la buena noticia, o tenemos que prepararnos de esta manera. Entonces, realmente puede ser tu momento, y si tú estás escuchándonos, llámanos.
Llámanos o Claro. simplemente escríbenos para que nosotros podamos aclarar la situación y que tú realmente no actúes en base a creencias, sino en base a hechos. En base a hechos y a números. Cuéntanos cómo Claro. está el mercado de renta, Jenny. ¿Qué tenemos con respecto? Sé que hay informes del mercado de renta, sigue siendo interesante porque hoy en día muchas personas están rentadas o están comprando para rentar, porque básicamente con estos precios de tasas de interés puede ser la mejor opción en muchas zonas. Sí, mira, el mercado de rentas nosotros siempre lo tenemos bien estudiado, porque es importante tanto para el primer comprador como para el inversionista. ¿Por qué razón? El primer comprador no quiere estar por encima de lo que pagaría en renta en la propiedad. Y el inversionista, por supuesto, que quiere que exista el pago de la propiedad por su renta. ¿Qué sucede con el mercado de rentas a nivel nacional? Se dice en este artículo que verán aquí en pantalla, Gaby, en este artículo que es de Florida Realtor, habla que los precios de los alquileres en todo el país se están volviendo más equilibrados. En algunas zonas de la Florida, dice, los costos de alquileres han disminuido ligeramente. Bueno, en la parte sur de Miami yo no lo he visto que las propiedades sí duran más tiempo en el mercado y que del precio de lista bajan un poco, pero el precio en el que se cierran se ha mantenido durante los últimos meses estable. Y a nivel nacional, como les repito, los alquileres aumentaron 3.53 año tras año. El número entre un 3 y un 5 se considera un incremento regular en los precios de alquileres, es decir, que con 3.53 estamos dentro del histórico. Ahora, dicen que 10 áreas el artículo dice que 10 áreas metropolitanas incluidas en el sur de la Florida requieren que los hogares ganen más de $100,000 para para pagar el 30% de sus ingresos en alquiler. Sabemos que este es un número elevado para el medio del ingreso de los hogares en el sur de la Florida. ¿Qué está sucediendo con esto? Las personas se están adaptando, los precios de los alquileres no consideramos que no van a bajar, rara vez han bajado. ¿Y qué pasa? El mercado, las personas se están adaptando, ¿de qué manera? Están buscando obtener mayores ingresos a través de trabajo, dos trabajos o mejorar su situación laboral. Y por otro lado, que es muy común, que yo lo estoy viendo cada día más, es las unidades, lo que son multigeneracionales. Es decir, estamos volviendo a ver papás con hijos, abuelos viniendo al hogar, de modo tal que con varios ingresos se pueda sopesar el pago del alquiler. Esto es lo que está sucediendo con los alquileres, Gabriel. Cabe reiterar que históricamente los alquileres no han bajado y esto es bueno para los inversionistas de modo tal que cuando estén comprando una propiedad saben que esa expectativa de alquiler se va a mantener en el tiempo y adicionalmente le da al primer comprador un paso seguro de que tú sabes, está comprando una propiedad, va a tener un pago fijo y el precio del alquiler va a ir aumentando en el tiempo. Entonces sí se va a ahorrar dinero en el pasar de los años. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué opinas? ¿Tienes algo sobre rentas también? Sí, el tema de rentas, Jenny, como dices tú, lo hemos visto muy de cerca por las dos razones que tú diste. Sin embargo, tenemos que estar muy pendientes de lo que es el mercado de renta de las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones construyen para rentar y esto puede influir significativamente en algunos mercados. Costos de producción o de construcción que tienen ellos bastante más bajos, tienen la posibilidad de manejar volumen de inventario de renta y al manejar volumen de inventario pueden poner precios más bajos en unas zonas para mejorar otras y esto puede influir. Justamente este gráfico nosotros lo seguimos bastante de cerca, que es lo que tiene que ver con el número de unidades completadas en el sector renta. Aquí estamos viendo cuántas unidades se han completado desde el 2014 al 2023 y estamos viendo un récord en los Estados Unidos de 27.500 unidades de renta entrando al mercado o construido. Esta fuente es Rent Café. Reciclop trae esto justamente porque es interesante ver cómo este número ha subido y qué están viendo inversores, porque básicamente estas son unidades o condominios que están para la renta. Y esto puede marcar en algunos mercados la diferencia. Justamente yo quise ver el análisis por mercado en este mismo reporte y el análisis por mercado nos dice que básicamente Phoenix, Arizona,
Dallas, Texas y Georgia son los que tienen más unidades en construcción. Phoenix, Arizona tiene 4.000 unidades en construcción. O sea, estos son mercados donde las rentas van a influir considerablemente, porque estos apartamentos entrando inventario va a hacer que muy probablemente sea mejor rentar que comprar con intereses tan altos. Y hay que ver cómo se van a empezar a comportar las personas que no tienen vivienda propia o que rentan, porque posiblemente sea mejor aquí, donde te están dando incentivos, mantenerte en alguno de estos apartamentos que entrar en un mercado convulsionado. Todo este ranking que están viendo aquí, Arizona, Texas, Georgia, North Carolina, pero estamos viendo aquí, eso es el top 5, pero si seguimos bajando, nosotros en Florida, Jacksonville nada más tiene 530 unidades, Pensacola, Orlando con 449, o sea, está bastante bajo en Florida y no vemos nada que tenga que ver con South Florida. Lo que es Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, no existe esta tendencia, así que aquí no hay posibilidad de que esto haga presión sobre lo que tiene que ver con los precios. Seguiremos viendo este ranking, cómo funciona para el 2024, porque si los inversores empiezan a presionar el mercado, podemos ver algunos cambios demográficos en cuanto a la relación renta-compra dentro de nuestro mercado. Eso es lo que tiene que ver con alquileres. Sé que tienes algo más, Jenny, respecto a lo que son impuestos interesantes, cómo está variando el tema de impuestos, sobre todo por temas de plusvalía. Sí, y el artículo me pareció tan interesante que quise traerlo al podcast y habla de una sorpresa inesperada y realmente esto es probable que le esté pasando a muchísimos vendedores y es bueno mencionarlo. ¿Qué sucede? Nosotros o los dueños de propiedades a la hora de vender sus propiedades tienen una excepción de 250,000 si eres single, o sea, si eres dueño una sola persona, y $500,000 si son dueños dos personas. Eso es de la ganancia de capital, de la plusvalía de tu propiedad. ¿Qué sucede? Debido a el incremento tan grande en el valor de las propiedades, nosotros hemos visto que hoy en día el 8% de las viviendas estadounidenses vendidas en el 2023 excedieron el límite de impuestos sobre la ganancia de capital de $500,000. Hay muchas personas que simplemente no tenían eso sobre el radar y fue una sorpresa cuando hicieron sus declaraciones de impuestos o cuando llegaron al contador. Entonces, fíjate, quiero mostrarte acá cómo ha sido el incremento del número de unidades vendidas que sobrepasaron estas ganancias de capital. Vimos que el tope estuvo en el 2022 con 304,000 unidades de las unidades vendidas y en el 2023 229,000 de las unidades vendidas. ¿Qué sucede? Aquí lo vemos por estado. Vemos cuando nos venimos aquí a la Florida, el promedio entre el 17 y el 19, lo vemos, está alrededor de un 2%, y en el año pasado está alrededor de un 8%. Es un incremento bastante grande. ¿Qué sucede? Esto en 1997 esta ley salió en vigencia y en 1997 eran 250,000 y 500,000. Si traemos este monto de dinero al día de hoy, si lo ajustamos el valor del dólar al día de hoy, es como si el número fuera una excepción de 269,000 en el caso de parejas y 131,000 en el caso de solteros o de pareja o de una sola persona. Con la devaluación del dinero es bastante la diferencia y no se ha visto ningún incremento en ese monto. La sugerencia es, antes de vender la propiedad, es importante ir hacia un especialista, ir hacia un contador y también trabajar con un agente inmobiliario que te traiga esto al papel y te diga, tienes que tener esto en cuenta a la hora de tener tus declaraciones de impuestos, inclusive a la hora de vender, porque ese es un impuesto que de una manera u otra va a influenciar en tu ganancia. Totalmente, Jenny. Esto es lo que nosotros llamamos y nuestra columna vertebral y que siempre queremos que ustedes lo entiendan, que se llama transparencia. Aquí es hablarte específicamente de lo que hay, de los números, de cómo está funcionando el mercado y tú tengas el superpoder de tomar toda esa información y tomar decisiones. Aquí no te estamos trayendo escenarios idílicos, no estamos como todos los realtors que al final te voy a mostrar la casa de tus sueños, entras con $20,000, esto es una maravilla, no vas a tener problemas. No, son números.
Y estos son bancos, y estos son constructoras, y esto es un negocio. Y ahí es donde tú tienes que entender que si tú vas a trabajar con un banco, con una constructora, o vas a comprar una vivienda usada, tienes que tener los números, tienes que tener especialistas, tienes que tener gente que te hable claro, blanco o negro, funciona o no funciona, ya sea tu decisión de decir, sí, aunque no funcione, yo le veo esta característica y por eso voy a tomar la decisión. Pero no se trata de traerte lo más bello de la ciudad de Miami, lo más bello de la ciudad de Orlando y todo como si estuviésemos en un cuento de hadas. Esto se llama real estate y puede ser la decisión más importante que tú tomes en tu vida desde el punto de vista económico. Y si la estás pensando tomar, sea invertir o tu primera vivienda, la información es la que marca la diferencia en el éxito que tú tengas al momento de tomar la decisión. No falles en tener la información, búscala, pregunta. Estamos nosotros aquí para eso. ¿Algunas palabras finales, Jenny, del podcast? Como siempre, contáctenos, estamos a un solo clic y nuestra idea es simplemente darte la información, darte el conocimiento para que puedas tomar la decisión adecuada para ti y para tu familia. Sí, aquí estamos, ya lo sabes, dónde vivir en Miami. Nuestro enfoque es darte a ti información transparente, real y honesta. Eso es cómo nosotros vemos las cosas, porque no hay otra manera de venderte a ti un cuento de hadas. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. No dejes de darle like, compartir si sabes que a alguien le puede interesar. Comenta, todos nuestros links están debajo de este video para agendar una cita, para escribirnos directamente al WhatsApp o para hacer cualquiera de nuestros cursos gratuitos. Muchísimas gracias una vez más por estar allí. No dejes de suscribirte. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.